Una tentación que podemos vivir los cristianos en este tiempo de Cuaresma es mirar el camino desde nosotros, es decir, desde mi pecado, desde mi propósito, desde lo que yo hago, cuando en realidad Dios nos propone algo al revés, mirarlo a Él, quién es, qué nos propone y qué es lo que hace en nuestra vida. Por eso la Cuaresma es un tiempo para descubrir y celebrar en primera medida al Dios que está con nosotros. La segunda lectura nos dice, si Dios está, ¿quién estará contra nosotros? Por lo tanto, es un tiempo fuerte de cambio, de movida espiritual, de conversión, en el cual Dios camina a nuestro lado, en el cual Él nos toma de la mano, en el cual Él nos ayuda y su Espíritu nos auxilia. Por lo tanto, nunca estamos solos. Dios está con nosotros y este es un tiempo para descubrir y celebrar ese estar de Dios en nuestra vida. Descubrimos y celebramos a un Dios que es fiel, que cumple sus promesas. Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús, vinculando este encuentro con aquellas promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en Jesús Dios cumple sus promesas, promesas de salvación, promesas de paz, promesas de consuelo, promesas de compañía. Todo lo que Dios nos promete y nos propone se hace carne y realidad en Jesús, en la vida de cada uno de nosotros. Y es un tiempo para celebrar al Dios que es Padre. Este es mi Hijo muy querido, se escuchó en aquella nube. Dios Padre da testimonio de su Hijo. Dios Padre nos dice que nosotros somos sus hijos muy amados también y nos invita a escuchar al Dios Palabra, a su Hijo, para que nuestra vida sea plena, para que nuestra vida encuentre la felicidad junto a Él, para que nuestra vida se transforme cada día en la escucha atenta de la palabra de su Hijo. Por lo tanto, este segundo domingo de Cuaresma nos invita a descubrir y celebrar al Dios que está, al Dios que es fiel y que cumple sus promesas, y al Dios que es Padre y que nos invita a escuchar la voz de su Hijo.